El monte Sinaí aún humea. El trueno de la voz divina que entregó los 10 mandamientos sigue resonando en los corazones del pueblo. En el valle, miles de israelitas permanecen expectantes, rodeados de tiendas, observando cómo Moisés asciende nuevamente hacia la montaña envuelta en fuego. Ya no va a recibir relámpagos ni truenos, sino palabras más silenciosas, leyes que no bajarán esculpidas en piedra, sino escritas en el tejido de la vida cotidiana. Porque la libertad recién conquistada necesita un alma que la sostenga. Un pueblo liberado del látigo de Egipto puede volver a esclavizarse si no aprende la justicia. Y es allí, en ese equilibrio entre libertad y orden, donde nace el Código del Pacto, una serie de leyes que revelan la intención más profunda de Dios: formar una nación justa, misericordiosa y humana. Moisés escucha. Cada mandato es como una chispa encendida en medio del silencio del Sinaí. Dios comienza por lo más básico, la dignidad de la persona. Habla sobre siervos, heridas, daños, compensaciones, y cada palabra marca un contraste absoluto con las costumbres crueles del mundo antiguo. En Egipto, los hombres eran propiedad. En el nuevo Israel, hasta el esclavo tiene derecho al descanso, a la liberación y a la justicia. Si compras un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al 7º quedará libre. Una ley simple pero revolucionaria. La libertad no es un privilegio, es un ciclo sagrado. Las normas avanzan una tras otra como piedras que van trazando el camino hacia una sociedad más humana. No se trata de castigos, sino de equilibrio. La justicia divina no busca venganza, sino reparación. Ojo por ojo, diente por diente. Tan mal comprendida siglos después, no era una invitación a la crueldad, sino un límite a la violencia. En un mundo donde la ofensa generaba cadenas interminables de venganza, Dios pone freno. La respuesta debe ser justa, nunca excesiva. Moisés anota cada palabra, consciente de que esas leyes definirán no solo el orden social, sino el corazón moral de su pueblo. Entre los dictados aparecen reglas sobre la protección de los más débiles: la viuda, el huérfano, el extranjero. Ninguno de ellos podrá ser oprimido. Y si alguien lo hace, dice Dios, con voz solemne, mi ira se encenderá y los heriré con espada. Es una advertencia que trasciende los siglos. La justicia divina se mide en cómo tratamos a quienes no tienen defensa. También hay leyes sobre la restitución. Si alguien roba un buey o una oveja, debe devolver más de lo que tomó. Si causa un daño, debe repararlo con sus propias manos. Cada mandato enseña responsabilidad, no castigo, restitución, no humillación. Dios no busca que el culpable sufra, sino que el orden se restaure. Y entre tantas normas prácticas, aparecen destellos de lo eterno. No maldecirás al príncipe de tu pueblo. No retendrás la ofrenda del pobre. No oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en Egipto. Cada línea parece decir: recuerden quiénes fueron, para no repetir lo que vivieron. En el campamento, los ancianos escuchan mientras Moisés les dicta las leyes recién recibidas. Hay un murmullo entre el pueblo. Algunos se sorprenden, otros se conmueven. Los más viejos, que conocieron el yugo del faraón, perciben el cambio de aire. Estas no son leyes para someter, sino para liberar. Son el lenguaje de un Dios que no solo exige obediencia, sino que enseña a vivir con justicia. Pero también hay rigor. Dios no suaviza la verdad. Hay límites infranqueables: el homicidio deliberado, la violencia contra los padres, el secuestro, la blasfemia. Todo aquello que destruye la vida o la autoridad espiritual se castiga con severidad.
La libertad no puede sostenerse sin orden. La compasión no puede existir sin respeto por lo sagrado. Cada norma traza una línea invisible entre lo humano y lo divino. Y mientras Moisés escribe, el pueblo va comprendiendo que este código no es un conjunto de reglas muertas, sino un espejo donde pueden reconocerse. Cada ley revela algo del corazón de Dios, su justicia, su equilibrio, su deseo de paz. Imagina la escena. El sol desciende sobre el campamento, tiñendo de oro las tiendas y las montañas. Los escribas extienden pieles de cordero para registrar las palabras. El fuego del altar crepita mientras Moisés dicta con voz firme: no hay ejército, no hay rey, no hay murallas. Solo un pueblo que empieza a aprender que la verdadera fuerza no se mide en espadas, sino en justicia. Entonces, en medio de las leyes sobre la restitución y el respeto, aparece un mandato que rompe toda lógica humana. Si encuentras el buey o el asno de tu enemigo extraviado, devuélveselo. Si ves caer bajo su carga al asno del que te odia, ayúdalo a levantarlo. Nadie en el mundo antiguo habría entendido eso. Pero ese es el punto. Dios está enseñando a su pueblo una forma de justicia que no nace del rencor, sino del perdón. Una justicia que vence el mal, haciendo el bien. Esa es la esencia del código del pacto. No leyes para controlar, sino para transformar. Moisés entiende que está escribiendo algo más que un reglamento. Está escribiendo el alma de una nación. El bloque termina con un silencio sagrado. Moisés desciende del monte con las tablas de las leyes escritas, no aún las de piedra, sino los pergaminos que guardan los primeros trazos de la justicia divina. El pueblo las recibirá, las aprenderá, las discutirá, pero lo importante es que ya existe un orden nacido de la libertad. Un pueblo que fue esclavo empieza a aprender lo que significa ser justo. Y ese es el primer paso para llegar a ser santo. El amanecer ilumina las laderas del Sinaí con un resplandor dorado. El viento levanta partículas de arena que bailan entre las tiendas del campamento, mientras Moisés desciende con nuevas palabras grabadas en su corazón. Ya no son mandatos judiciales, ni leyes de compensación. Ahora Dios revela algo más profundo: la ética del pueblo santo. El Señor no busca solo justicia entre hombres, sino pureza en las intenciones. No propagues rumores falsos. Dice, ni te unas al malvado para ser testigo injusto. La verdad se convierte en la primera piedra de la nueva sociedad. No hay nación justa sin palabra limpia. No hay pacto divino si el corazón miente. Luego, el tono se vuelve más desafiante. No favorecerás al pobre en su causa, ni honrarás al poderoso en su pleito. En pocas palabras, Dios desmantela todo favoritismo. La justicia, para ser divina, debe ser ciega ante el rostro del hombre. No importa si es débil o fuerte, rico o pobre. El juicio pertenece solo a la verdad. En la multitud, algunos se miran confundidos. Toda su vida habían conocido jerarquías, privilegios y temores. Pero ahora Moisés les habla de un Dios que no negocia con el poder. Un Dios que juzga con la misma balanza a todos los hijos de la tierra. Entre esas leyes aparece una frase que estremece incluso a los más endurecidos. Si ves extraviado el asno de tu enemigo, devuélvelo. Si ves caer al que te odia, ayúdalo a levantar su carga. Es el eco del amor en medio del desierto. Dios enseña a su pueblo a vencer el mal haciendo el bien. No con espada, sino con misericordia. La venganza deja de ser una opción y el perdón se convierte en ley. El código continúa.
No torcerás la justicia contra el pobre en su pleito. De palabra de mentira te alejarás. No matarás al inocente ni al justo. Cada línea cae como una gota pura sobre una piedra áspera. Limpia lo corrompido, pule lo humano. Moldea una nación que refleje el carácter de su Dios. Y entre esas normas surge un llamado que trasciende lo social. No oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en Egipto. Es como si Dios dijera: nunca olviden su pasado, porque el recuerdo del dolor debe transformarse en compasión. Quien olvida su esclavitud corre el riesgo de convertirse en amo cruel. Después vienen las leyes del descanso. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su fruto, pero el séptimo la dejarás libre. 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. No solo los hombres, también los animales, los siervos, los extranjeros. Hasta la tierra necesita reposar, porque el descanso también es sagrado. En él se recuerda que el mundo no pertenece al esfuerzo humano, sino al Creador. Estas leyes no se limitan al comportamiento, modelan el alma. Enseñan que el poder sin compasión es tiranía, que la justicia sin misericordia es crueldad y que la religión sin ética es hipocresía. Dios no quiere rituales vacíos, quiere un corazón que practique el bien, incluso cuando nadie lo ve. En medio de esas palabras, el tono cambia una vez más. Ahora Dios habla de fiestas, cosechas y celebraciones. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, la de la siega y la de la cosecha. El trabajo, el tiempo y la alegría también entran en el pacto. La fe no es solo obedecer leyes, es vivir cada estación de la vida con gratitud. Moisés escucha, absorto. Entiende que estas palabras no son simples normas agrícolas o sociales. Son una forma de santificar la existencia cotidiana. El pueblo de Dios no debe distinguirse solo por lo que cree, sino por cómo vive. En la justicia, en el perdón, en el descanso y en la fiesta. Entonces el Señor promete algo que hace vibrar a todos los que escuchan. He aquí, envío un ángel delante de ti, para guardarte en el camino y conducirte al lugar que te he preparado. No estarán solos, no avanzarán a ciegas. Dios mismo caminará entre ellos. Pero advierte, guárdate delante de Él y oye su voz, no te rebeles contra Él. La obediencia no es esclavitud, es confianza en que el camino del Creador siempre conduce a la vida. El capítulo culmina con promesas majestuosas. Tendrás abundancia. Ninguna mujer abortará, ni será estéril. Pondré terror delante de ti y confundiré a tus enemigos. Es el retrato de un Dios que recompensa la fidelidad, que acompaña al pueblo en cada paso de su historia. Pero cada promesa está anclada en una condición invisible: caminar con integridad. Cuando Moisés levanta la vista, el sol cae sobre el horizonte y tiñe el desierto de rojo y bronce. Los hombres murmuran, las mujeres lloran, los niños escuchan. La justicia de Dios no es solo un conjunto de leyes. Es una forma de vivir, de mirar al otro, de recordar de dónde vinieron. Así nace la ética del pueblo santo, una fe que se traduce en acciones. Una moral que florece del recuerdo y la gratitud. El aire del Sinaí se vuelve solemne. El eco de las leyes aún resuena entre las rocas, pero ahora algo está por suceder. No es una palabra ni un mandato, es un pacto. Moisés desciende del monte con el rostro iluminado por el fuego del amanecer. En sus manos lleva el libro que contiene todas las palabras del Señor. El pueblo lo rodea en silencio, expectante,
mientras el sonido del viento mezcla el polvo con la luz. El momento ha llegado para sellar la alianza entre Dios y su pueblo. Moisés levanta la voz y lee en alta voz todas las palabras del pacto. Los hombres, las mujeres y los niños escuchan. Cada frase cae como un trueno suave sobre los corazones. Cuando termina, el pueblo responde al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho, obedeceremos. Y en ese instante, una nueva nación nace, no por espada ni frontera, sino por un juramento compartido. Israel se convierte en pueblo de Dios. Entonces, Moisés edifica un altar al pie del monte. Coloca 12 piedras, una por cada tribu, símbolo de unidad. Luego envía a los jóvenes israelitas a ofrecer sacrificios de comunión. Los animales son puestos sobre el altar, y la sangre, símbolo de vida, corre como un río escarlata sobre la piedra. La escena es sobrecogedora. Moisés toma la mitad de la sangre y la coloca en tazones. La otra mitad la derrama sobre el altar. Después, levanta el libro del pacto, lo lee nuevamente al pueblo y proclama: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Y rocía la sangre sobre el pueblo. Es el símbolo supremo de unión, vida entregada por fidelidad. La sangre sobre el altar representa a Dios. La sangre sobre el pueblo, al hombre. Entre ambas, un vínculo eterno. El desierto guarda silencio. Incluso el viento parece detenerse. Nadie habla. Todos saben que algo sobrenatural acaba de ocurrir. Ya no son un grupo de esclavos liberados. Son un pueblo sellado con el sello de la promesa. Entonces Dios llama a Moisés nuevamente. Sube al monte, tú y a Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos ascienden entre la neblina sagrada. Al llegar a la cima, una visión los envuelve. La escritura dice: vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, claro como el cielo mismo. Y comieron y bebieron en su presencia. El infinito se mezcla con lo humano. El cielo toca la tierra. Mientras tanto, Moisés recibe una nueva orden: subir aún más alto, solo, hacia la cumbre envuelta en fuego. Sube a mí al monte y espera allí, dice el Señor, para darte las tablas de piedra en las que he escrito la ley y el mandamiento. Aarón y Hur quedan al mando del pueblo. Josué acompaña a Moisés hasta cierto punto y luego se detiene. El resto del camino, Moisés lo hace solo. La nube cubre la montaña. Desde el valle, el pueblo ve el resplandor como un fuego devorador. La gloria del Señor arde sobre el Sinaí. Moisés se interna en la nube y desaparece entre el fuego. Durante 6 días, la nube cubre la cumbre. Al séptimo, Dios lo llama desde dentro. Moisés entra, y la voz del Eterno resuena como un trueno apagado. En ese momento, la alianza queda sellada, no solo con sangre, sino con presencia. Allí, en el silencio de la montaña, Dios entrega las tablas de piedra. Cada trazo, cada línea, es una llama detenida en materia. Es la ley escrita por la propia mano del Creador. No una idea, sino una huella eterna de su voluntad. En el valle, el pueblo espera. Nadie sabe cuánto tardará Moisés. Solo ven el fuego que no se apaga y la nube que no se disipa. Algunos sienten miedo, otros esperanza. Pero todos entienden que el Dios que los liberó de Egipto ahora los ha elegido para algo mucho más grande, ser su pueblo santo.
Así concluye el pacto del Sinaí, no con gritos ni milagros, sino con compromiso. Un altar, un libro, una sangre y un pueblo que promete obedecer. La libertad se transforma en responsabilidad. La fe se convierte en fidelidad. Y en lo alto de la montaña, el fuego eterno de Dios permanece, ardiendo como testigo silencioso de una alianza que jamás podrá romperse.